entonces con lo que es el método simplex. Pongan como subtítulo problemas de minimización. Punto aparte, entonces. A continuación veremos los tipos de problemas que se desarrollan en un programa de minimización. A ver, veamos. Si yo tengo un problema de min z es igual a cx sujeta a ax menor o igual que b con x mayor o igual que 0. Si yo tengo este tipo de problemas donde me dice mi función objetivo minimizar y todas sus restricciones son menores o iguales que los recursos, entonces, jóvenes, este tipo de soluciones tiene soluciones triviales. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las variables de decisión son iguales a 0. Por lo tanto, este tipo de problemas no nos interesan, porque cuando ustedes vean un problema de minimizar, cualquiera que fuere la función objetivo, y sus restricciones son menores o iguales que los recursos, entonces directamente ustedes dicen, este problema de programación lineal tiene soluciones triviales. ¿Qué quiere decir eso? Todas y cada una de las variables de decisión son iguales a 0. Por lo tanto, esto no me interesa. ¿Ya? Esos problemas no nos interesan. ¿Cuáles son los problemas que nos interesan? Min z es igual a cx sujeto a ax mayor o igual que b con x mayor o igual que 0. En este tipo de problemas donde, repito, donde la restricción correspondiente basta que por lo menos una de las restricciones es mayor o igual, entonces ya este tipo de problemas son los que nos interesa para poder resolver a través de algún método determinado y que por lo tanto en este tipo de problemas ya no existe lo que se llaman las soluciones triviales. Y entonces nosotros vamos a ver entonces qué ocurre con este tipo de problemas. ¿Le dio los resultados de la tarea? No. Después al último lo vamos a hacer, ¿ya? Está bien, Entonces listo. ahora aquí, jóvenes, lo que estamos haciendo es de cómo nosotros ahora podemos resolver este tipo de problemas cuando queremos aplicar lo que se llama el método simplex. En este tipo de problemas, jóvenes, cuando nosotros queremos resolver por el método simplex, indudablemente que vamos a tener, jóvenes, una repetición de iteraciones que quizás nunca vamos a terminar. Y entonces, cuando ustedes tengan un problema de minimización y alguna de las restricciones sean mayor o igual, o que también puede ser igual y que también puede ser menor o igual, ese tipo de problemas entonces son los que se interesan y que ahora vamos a aprender dos métodos de solución que se llama
el método de la penalización y el otro método es el método de la doble fase. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cómo vamos a actuar entonces en este tipo de problemas. Entonces pongan método de la penalización. O método de la M también puede ser. Disculpe, ¿qué dijo Licen? ¿Método de la penalización o qué? O método de la M mayúscula. Punto aparte, a ver. Ya. Ilustramos su funcionamiento a través de las reglas de decisión para determinar la variable que entra, coma, la que sale y la gran M mayúscula. Disculpe, licenciado, dijo M o L. M y la gran M mayúscula. Gracias, licenciado. ¿Y cómo determinar que estamos en el óptimo? Dos puntos aparte. Bien, a ver, vamos a escribir así de la siguiente manera. Criterio de decisión. Aquí voy a poner entonces maximizar y aquí voy a poner minimizar. Ahí está. Voy a colocar entonces así. Gran M en la función objetivo. Entonces voy a tener menos M X sub J. Y en minimizar M X sub J. Variable que entra. A ver un ratito, jóvenes. Hola. No, la próxima semana nomás, señora, ya. Muchas gracias. Ya, aquí fue.
Entonces, la variable que entra en maximizar, la más negativa de Z sub J, C sub J. Aquí, la más positiva. Ahí está. Variable que sale. La menos positiva de las X sub B R sobre Y sub R J. Siempre tal que Y sub RJ mayor que 0. Y aquí entonces también la menos positiva de X sub B sobre Y RJ, tal que Y RJ mayor que 0. Aquí voy a poner solución óptima. Cuando todas las Z sub J menos C sub J mayor o igual que 0. Y aquí cuando todas las Z sub J menos C sub J menor o igual que 0. A veces cuando nosotros estamos jóvenes en una resolución del problema y empezamos a adherir, digamos, reglas para maximizar y reglas para minimizar, llega la confusión, jóvenes, en que cuando llega esta situación de decir cuándo termina, es cuando todos los costos de oportunidad son positivos o cero. Pero también aquí, digamos, cuando es minimizar, cuando todos los costos de oportunidad son menores o iguales a cero. Entonces, para aprender una sola regla, jóvenes, hemos dicho, por eso hemos visto las reglas de equivalencia. Todos los problemas de minimizar siempre la vamos a llevar a un problema de maximizar y solamente voy a yo a aprenderme esta regla, ¿ya? Esta regla que me permite entonces determinar el máximo o el mínimo. Y me voy a olvidar entonces de las reglas de minimizar. Por eso, vuelvo a repetir, todos los problemas de min que tengan, siempre la vamos a llevar a un problema de maximizar. Y aprendo una sola regla donde me dice la variable de entrada, la más negativa de los costos de oportunidad. La variable que sale, la mínima o la menos positivo del cociente entre el recurso y el elemento de la columna de entrada, donde el denominador siempre tiene que ser positivo. ¿Y cuándo termina? Cuando todos los costos de oportunidad son ceros o positivos. Esto es lo único que voy a aprender para no tener ya que decir era más, era menos, o si tengo una o tengo otra. Entonces, jóvenes, eso es lo que vamos a hacer ahora a partir de este momento.
Disculpe, licenciado. En el tercero que dice variable que sale, donde dice minimizar, ¿es lo mismo? ¿Es igualito que el maximizar? Sí, sí, Gracias, licenciado. ya sí. A ver. Punto aparte. Adicionalmente, se presentan las siguientes notas a tener en cuenta. Dos puntos aparte, inciso A. Si en el tablero simplex de la solución óptima queda al menos una variable de superávit, una variable de superávit. ¿Qué dices? O artificial, o artificial, Licenciado de superávit artificial, dijo. o artificial dentro de las variables básicas con un valor mayor que 0 el problema no tiene solución. Y en este caso, se debe revisar la formulación del problema. ¿Qué quiere decir este inciso, jóvenes? Quiere decir que si cuando nosotros estamos resolviendo por el método de la M o por el método de la doble fase, si en la base, si en la región, si en el casillero del tablero simplex queda todavía una variable superávit o queda todavía una variable artificial, entonces me dice que ese problema no tiene solución. No puede estar en la base de la solución de las variables de decisión ni una variable superávit ni una variable de artificial. Las únicas variables que pueden entrar a la base son las variables de holgura. Y si existe una variable superávit, si no sale de la base, entonces ese problema no tiene solución. Y aquí entonces, jóvenes, vamos a hablar de lo que son las variables artificiales. ¿Por qué nosotros tenemos que hablar entonces aquí de variables artificiales? Y me voy a ir entonces a esta situación, ¿ya?
Estoy hablando aquí, por ejemplo, que hay una restricción, jóvenes, de la siguiente forma. AX mayor o igual que B. Para trasladar a mi tablero, para trasladar al tablero, ustedes siempre dicen que tienen que estandarizar, tienen que llevar a una igualdad. Y la teoría de equivalencia nos dice que cuando es menor o igual, entonces yo a X tengo que restar una variable superflua y esto es igual a B. Ahí está. Pero resulta, jóvenes, que como yo tengo esta variable superflua o superávit si quieren, esta variable no puede entrar a la base. Las únicas variables que entran a la base son las variables de holgura. Pero entonces ahora nos dicen, si esta variable superflua no puede entrar a la base, ¿quién le va a reemplazar? ¿Quién le va a hacer para que pueda entrar a la base? Entonces nosotros decimos AX menos esta variable superflua y voy a decir entonces más una variable artificial y esto es igual a B. Aquí voy a colocar, jóvenes, una otra letra, por ejemplo, que sea una W si quieren. Y entonces, jóvenes, como esta no puede entrar a la base, entonces esta variable artificial es la que entra a la base como reemplazo de esta variable artificial. Solamente en este caso, jóvenes, de los problemas de las restricciones mayor o igual, es que vamos a utilizar lo que son estas variables artificiales. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo aquí. Y cuando está en la base esta variable superflua o esta variable artificial está en la base del simplex y no ha salido, entonces quiere decir que este problema no tiene solución. No puede estar en la base, jóvenes, ni esta variable artificial. Y entonces eso es lo que nos dice este inciso A. ¿Ya? Inciso B. Si al escoger la variable que sale, ninguna de las variables básicas restringe el crecimiento de la variable no básica escogida para entrar. Y el problema tiene solución indeterminada. Y se debe revisar la formulación en busca de una restricción. Que no se tuvo en cuenta en la formulación inicial. Bien.
¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Cuando nosotros queremos determinar la variable que sale, que puede ser una variable de holgura, una variable artificial, pero eso no quiere decir entonces que el crecimiento de las variables de decisión no afecten el problema. Lo que pasa es que cuando seguimos nosotros resolviendo el problema, resulta que nos da una solución indeterminada. Hay valores que no se pueden determinar y por lo tanto quiere decir que a veces nosotros por una situación nos hemos olvidado de alguna restricción que esa es la que debería entrar y no la que estábamos considerando. Entonces, también vamos a ver en esas circunstancias cómo es este tipo de problemas. Inciso C. Si en el tablero simplex del óptimo al menos una de las variables no básicas tiene coeficiente 0, en la función objetivo, el problema tiene múltiples soluciones y está ofreciendo una de ellas. A ver, vamos a ver un ejemplo, jóvenes. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Aquí está. Ay, ay, ay.
Ya. A ver. Ay. Dado el siguiente problema lineal, ya. A ver, ¿listo para que explique, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, a ver, atiéndame, jóvenes, primera medida. Cuando a nosotros nos dan un problema de programación lineal o cuando nosotros formulamos un problema de programación lineal, y hay un recurso o hay varios recursos negativos, entonces quiere decir que el problema no puede encontrar soluciones a través del método simplex. El método simplex no admite soluciones como algunos de los recursos son negativos. ¿Ya? Hay otro método donde acepta recursos negativos y eso se llama el dual simplex, que eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hago en primera instancia? Aquí. Yo voy a decir aquí, aplicando todas las reglas, voy a decir aquí z menos 3x sub 1 menos 4x sub 2 menos 3 medios x sub 3 y aquí esto es igual a 0. De antemano ya fíjense, ya estoy reescribiendo mi función objetiva. Pero como aquí hay un recurso negativo, entonces voy a decir x sub 1 más 2x sub 2 y esto es, fíjense, menor o igual que 10. Y aquí yo tengo entonces 2x sub 1 más 2x sub 2 más x sub 3 y esto es menor o igual que 10. Esto quería ser, jóvenes, reminiscencia aquí cuando esto es negativo. Lo primero que hay que hacer entonces es tratar de que este recurso sea positivo para que pueda aplicar el método simplex. Hay el método simplex y hay el método simplex por la m y el método simplex de la doble base. Entonces,
Lo que quiero decir y repito, el simplex no admite solución cuando alguno de los recursos es negativo. ¿Ya? Ahora bien, eso sería la primera. Ahora vamos a ver entonces, pongamos como subtítulo maximización por el método simplex con signo entre Licenciado, paréntesis. ¿podría repetir, por favor? Maximización por el método simplex con signo mayor o igual. Punto aparte. Cuando aparecen inecuaciones con restricciones mayores o iguales, se restan variables superfluas y se suman variables artificiales para que las inecuaciones queden expresadas como igualdades. En este caso, por cada variable artificial se resta un coeficiente m mayúscula. En Perdón, la Lice. función objetivo. Lice, ¿qué dijo después de coeficiente m? En la función objetivo. Punto aparte, vamos a hacer ejemplo, ¿ya? A ver, ¿qué quiero decir con esto, jóvenes? A ver. Vamos a suponer, por ejemplo, que aquí esto es igual a aquí, esto que sea así, y esto que sea así. ¿Ya?
Mi problema es maximizar y aquí tengo una restricción mayor o igual y aquí tengo otra restricción menor o igual. Entonces, ¿qué me está diciendo? Voy a decir aquí maximizar z es igual a 3x sub 1 más 4x sub 2 más 3 medios x sub 3. ¿Sujeto a qué? X sub 1 más 2x sub 2. Resulta que aquí yo tengo una restricción mayor o igual. Entonces voy a decir menos x sub 4. Ahí está, x sub 4. Estoy restando, ¿no es cierto? Por la regla de equivalencia. Variable superflua. Pero como esta variable superflua no puede entrar a la base, me dice, entonces aquí yo tengo que sumar una variable artificial. Y entonces aquí ya esto es igual a 0. Y en este otro caso yo tengo 2x sub 1 más 2x sub 2 más x sub 3 y voy a decir más x sub 5 y esto es igual, perdón, 10 y esto es igual a 10. Aquí solamente, fíjense, es menor o igual y por lo tanto estoy sumando una variable de holgura. Ahora, ¿qué dice mi teoría? ¿Qué dice mi teoría? Como ahora hay aquí x sub 4, b doble artificial y x sub 5, entonces voy a decir más 0 x sub 4. ¿No es cierto? La variable superflua. Pero aquí hay una variable artificial. Y entonces me dice cuando la función objetivo es maximizar y la desigualdad es mayor o igual, se resta la m de la variable artificial. Y más x, perdón, 0 x sub 5 y esto es igual a 0. Esto es lo que me está diciendo entonces aquí, jóvenes, cuando se trata de una función de maximización. Resto la variable superflua, pero como esta variable no entra, le sumo una variable artificial. Pero esta variable artificial en la función objetiva, yo debo restar el parámetro de la gran M multiplicado por mi variable artificial. Y entonces, y aquí tiene ya, empiezo a decir, reescribir mi función objetivo, ¿no es cierto? Porque esto todavía no es igual a 0, sino es así todavía. Eso es lo que me está diciendo esta teoría. ¿Está claro? Ok, listo. Sí, todo claro, Lisa. Ya, entonces, ya les he dicho que todos, para nosotros, todos los problemas de minimización siempre la vamos a llevar a problema de maximización. ¿Para qué? Para que cuando yo aplique mi método simplex, yo ya directamente diga variable de entrada, costo de oportunidad más negativo. Variable de salida, el mínimo correspondiente del cociente entre el recurso y los elementos de la columna de entrada. Y ahí nos olvidamos de todas otras porque ya es una sola regla que estamos aprendiendo para este tipo de problemas. ¿Ya? Bien. A ver, ahora vamos a ver con... Quiero buscar...
pongan como subtítulo maximización por el método simplex con signo igual. Punto aparte. Cuando aparecen inecuaciones con restricciones iguales, solamente se suman variables artificiales para tener una ecuación apta para la resolución por el método simplex. En este caso, también por cada variable artificial se resta un coeficiente m mayúscula en la función objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer, por ejemplo, que aquí sea mayor o igual y aquí sea igual. Ahí está. Voy a tener, digamos, este problema, ¿ya? Este es mayor o igual, pero se presenta que esto es igual. Entonces voy a decir aquí lo siguiente. Maximizar 7 es igual 3x sub 1 más 4x sub 2 más 3 medios x sub 3. ¿Sujeto a qué? X sub 1 más 2 x sub 2. Ahora aquí esto es, voy a decir, menos x sub 3. Pero como esta es variable superflua, entonces voy a aumentar una variable p doble sub 1. Y entonces ya voy a decir aquí, 2x sub 1 más 2x sub 2 más x sub 3. Es una igualdad. Pero verán, como es una igualdad, en la segunda no tengo ni variables de holgura, ni variables ni variables superfluas. Entonces, alguien tiene que reemplazar a esta restricción y entonces aquí solamente voy a aumentar una variable artificial. Y esto es igual a 10 y esto es igual a 10. Ahí está. Como ven, cuando las restricciones son igualdades, solamente se suman variables artificiales. Cuando las restricciones son mayores o iguales, se resta una variable artificial, pero también se suma una variable artificial. Y entonces aquí, como en el caso anterior, nosotros vamos a decir lo siguiente. Más 0, x sub 3. Menos m b doble sub 1 menos m b doble sub 2
Y entonces yo tengo aquí ya mi función objetiva que trata de maximizar y por lo tanto estoy restando también esa cantidad m multiplicado por mis variables artificiales. Esto es lo que normalmente nosotros hacemos, jóvenes, cuando se trata de problemas de minimizar, que las llevamos a problemas de maximizar. Disculpe, licenciado, el 0x3 no sería x4. Ah, sí, tienes razón. Sí, claro. Y el de abajo menos x4. Y aquí. ¿Y aquí abajo? No, el de arriba 0x4. Ah, ya. Listo. Ok. Ahora entonces, jóvenes, vamos a hacer un problema de aplicación ya directamente para que podamos resolver bajo estas situaciones. A ver. Min z es igual a 6x sub 1 más 4x sub 2 más 2x sub 3. Sujeta a 6x sub 1 más 2x sub 2 más 6x sub 3 mayor o igual que 6. 6x sub 1 más 4x sub 2, esto es igual a 12. 2x sub 1 menos 2x sub 2, esto es menor o igual que 2. Con x sub 1, x sub 2, x sub 3 mayor o igual que 0. Ahí está, ese es mi problema de programación lineal, donde tengo ahora mayor o igual y menor o igual. Bien, ahora, fíjense aquí, yo tengo un problema de min, entonces voy a utilizar y voy a decir maximizar menos z es igual a ¿qué? A menos 6x sub 1 menos 4x sub 2 menos 2x sub 3. Mi problema de min la estoy llevando a problema de max. Ahí está. Entonces me dice, sujeta a 6x sub 1 más 2x sub 2 más 6x sub 3 menos x sub 4 y más w sub 1. Ahí está. Aquí voy a decir 6x sub 1 más 4x sub 2, esto es igual más w sub 2. 2x sub 1 menos 2x sub 2 más x sub
5. Y esto es igual a 2, esto es igual a 12, esto es igual a 6. Entonces aquí voy a decir más 0x sub 4 menos mw sub 1 menos mw sub 2 y más 0x sub 5. Ahí está. Ahora, jóvenes, si ustedes quieren mantener, digamos, esto con una sola variable correspondiente, a este pueden llamarle x sub 5, a este pueden llamarle x sub 6 y a este pueden llamarle x sub 7. De tal manera que, pero yo ya sé que x sub 4 es la variable de superfluo. Esta w sub 1 yo sé que es una variable artificial porque estoy sumando respecto de la variable superflua y cuando se trata de un problema de maximización resto la penalización m por la variable correspondiente. También pueden hacerlo, jóvenes, indistintamente con x sub 4, x sub 5, x sub 6 y x sub 7. Pero aquí en la función objetivo, menos m x sub 5 menos m x sub 6 y 0 x sub 7. Eso también es una nomenclatura. Yo estoy haciendo así para diferenciar de que estas dos son variables artificiales. O sea, dicen cualquiera de las dos sirve, o sí o sí tenemos Cualquiera. que... La nomenclatura, jóvenes, no va a variar en la solución del problema. ¿No es cierto? Está bueno, dicen, está Las bueno. únicas variables que pueden estar en el tablero del simplex es x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 5. Esas son las únicas variables que pueden estar en el tablero para obtener una solución óptima. Si hay otra variable, entonces el problema o es indeterminado o no tiene solución. ¿Ya? Eso ya es, jóvenes, depende de cada uno, ¿no es cierto? Es cuestión de nomenclatura. Ahora, jóvenes, lo que yo quiero es que esto se traslada al tablero o nos falta todavía algo para trasladar al tablero. Tiene que igualar la función objetivo, dice. Hay que, sí, está bien, Borda. Hay que reescribir la función objetivo para trasladar al tablero. Ya no hay problema aquí en las restricciones porque ya está estandarizado. Son iguales, es una igualdad. Lo que debo hacer aquí entonces es decir, maximizar menos z más 6x sub 1 más 4x sub 2 más 2x sub 3 más 0x sub 4. Pero me dirán aquí, pero si está pasando, esto tiene que pasar con signo menos. Pero el 0 no tiene signo, ¿no es cierto? Que sea positivo, que sea negativo, sigue siendo 0. Lo que importa aquí es más m w sub 1 más m w sub 2 y más 0 x sub 5 y esto es igual a 0. Ahora sí,
Esto es lo que tengo que trasladar al tablero con cada una de estas restricciones. Entonces, jóvenes, lo que quiero que hagan es que ahora se formen ese su tablero del simplex, lleven esta función objetivo, trasladen esto y luego de ahí entonces vamos a hacer qué es lo que tienen que hacer con la solución en estos casos. ¿Ya? Y yo lo único que quiero es ahora, por el momento, que trasladen al tablero. Porque yo lo voy a tener que borrar todo, jóvenes, para hacerme un tablero. La próxima clase yo lo voy a tener entonces ya mi tablero listo. Y ustedes me van a ver, entonces van a ver si efectivamente lo han hecho bien o lo han hecho mal. ¿De acuerdo? Listo, jóvenes. Eso sería todo por hoy. Nos vemos el día viernes. Disculpe, Lice, la próxima clase igual puede hacer el último ejercicio que nos dio la anterior clase. Claro. Quisiera saber si está bien lo que hicimos. Gracias. Sí, le hice. Ya hemos hecho. Jimena. Dice, sí, el ejercicio que nos ha dado, sí, algunos lo hicimos, pero no sabemos si está bien o no. ¿Cuál era el ejercicio que les he dado? El último dice, De los tornillos, de los licenciado. Ah, de los tornillos. Ay, ay, ay. Iba a dar Ya, ya, ya. 10 puntos que Ya. resolviera el ejercicio. Tornillos grandes, medianos y pequeños, ¿no es cierto? Ya. sí, dice. Listo, jóvenes. Entonces, eso lo vamos a hacer. Me van a hacer recuerdo, jóvenes, eso antes de entrar antes de empezar con mi. Uy, pero. Ay, ya. Lo voy a hacer entonces después de indicarles del tablero simplex, lo borro y lo hago, ¿ya? Ok. Listo, jóvenes, hasta el día viernes. Cuídense mucho. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, dicen que le vaya bien.